Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Bienvenida, consejera Humphrey, es un gusto como siempre recibirle, estimadas Teresa, Mayra, compañeras de la comisión, nuestro vocal ejecutivo, José Luis, compañeros del consejo, muchísimas gracias por estar aquí y pues sobre todo muchísimas gracias a todas las mujeres electas que se encuentran el día de hoy aquí, muchas gracias por acompañarnos, por asistir a este llamado. Nos da muchísimo gusto que hayan estado participando en estas jornadas de capacitación y que hoy estén de nueva cuenta aquí, haciéndose presentes, bueno, en este esfuerzo del Instituto Electoral de Coahuila para poder hacer estos esfuerzos, estos impulsos, para poder fortalecer todas las gestiones de ustedes, todos sus trabajos ya en sus cargos como mujeres electas. Les damos muchísimas gracias, estamos muy contentas, muy orgullosas en la comisión de que todas estén aquí, obviamente de que todas nos acompañen y bienvenidas. Gracias. Hoy nos reunimos para reconocer los logros alcanzados, pero también para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentan las mujeres en la política. La violencia política en razón de género es una realidad que debemos prevenir, atender, denunciar y erradicar. A través de estos espacios buscamos informar, capacitar, orientar e intercambiar experiencias entre todas para que puedan ejercer sus derechos y responsabilidades con confianza y seguridad. Para ello, el tejer redes de acompañamiento entre las mujeres políticas de Coahuila es fundamental para fortalecer la participación y liderazgo en un entorno que de manera frecuente presenta desafíos significativos. La frase "nosotras solo sumamos" refleja la esencia de esta colaboración, resaltando que el trabajo conjunto no solo enriquece a cada mujer de manera individual, sino que también crea un impacto colectivo que puede transformar la política local. Este enfoque colaborativo es particularmente crucial en el contexto de la violencia política contra las mujeres, un fenómeno que sigue afectando la capacidad para ejercer plenamente los derechos políticos. La capacitación en materia de violencia política es una herramienta clave en este proceso, ya que proporciona los conocimientos necesarios para reconocer y combatir este tipo de agresiones. A través de estos talleres y espacios de diálogo como los que hoy se organizan, se fomenta un aprendizaje colectivo que fortalece la resiliencia y la capacidad de respuesta ante estas situaciones. Al unir esfuerzos, las mujeres políticas no solo amplían su influencia en el ámbito político, sino que también envían un mensaje poderoso sobre la importancia del liderazgo de las mujeres. Este enfoque colaborativo puede inspirar a otras mujeres a involucrarse en política, creando un efecto multiplicador que beneficia a sus municipios y a nuestro estado. Les deseo que esta jornada sea muy productiva, enriquecedora y muchísimas gracias por su compromiso con la participación plena de las mujeres en la vida pública y política de Coahuila. Muchas gracias. Pues primero que nada, bienvenidas, bienvenidos también quienes nos acompañan a esta tercera temporada de las jornadas regionales de la Red de Mujeres Electas en Coahuila. Esta es la tercera temporada que se realiza, es decir, es el tercer año consecutivo que realizamos estas jornadas regionales que hemos implementado aquí en el estado de Coahuila, no para capacitar, sino para dar a conocer las herramientas a las mujeres de todo lo que tienen a su alcance para poder trabajar tanto en conjunto como también para hacer frente
en su caso, a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estas jornadas regionales no nada más nos han servido para ello, sino también para generar lazos, para trabajar en conjunto, para aprender de las experiencias adquiridas por unas u otras y también poder resaltar lo que pasa en cada uno de sus municipios, las actividades implementadas y cómo ellas se han podido ir replicando de un municipio a otro aquí en el estado. De verdad es un honor para mí poder estar compartiendo estos espacios, este momento con ustedes. Es muy importante que se puedan compartir todas las experiencias y por supuesto seguir trabajando en conjunto para que más mujeres puedan estar en cargos de poder en nuestro estado de Coahuila. Muchísimas gracias y sean bienvenidas todas. Vamos a iniciar con el pie derecho estas jornadas regionales de la Red de Mujeres Electas en Coahuila en su tercera temporada y cedo el uso de voz, como siempre, con mucho gusto tener aquí con nosotros en Coahuila y en el Instituto Electoral a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordán. Adelante. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos y a todas quienes nos acompañan a esta tercera temporada de las jornadas regionales de la Red de Mujeres Electas. Siempre es un gusto estar aquí en Saltillo, en Coahuila. Y bueno, además ver pues que esta unión, como siempre hacen, de aquellas mujeres que dejan el cargo con las que van a entrar, que me parece muy virtuosas estas reuniones para compartir experiencias, para ver pues qué fue con lo que se enfrentaron cuando llegaron las mujeres, cómo llegaron, cómo creían que iban a empezar o a recibir un cargo y cuál es la experiencia que les van a dar justamente quienes están dejando el cargo, ¿no? Un grupo de mujeres va y le pregunta al INE, a un director ejecutivo, oigan, ¿y cómo ahora sí le va a hacer el IFE en ese momento para garantizarles a las mujeres que se cumpla con las cuotas? Y entonces el director contestó rápidamente y ese oficio lo impugnan y la sala superior dice, muy bien, recordemos que ya había pasado el caso Juanitas, 2009, donde a las mujeres pues las obligaban a renunciar para que subiera el hombre que era el suplente de la fórmula. Y esta sentencia fue muy importante porque dijo, a ver, no, las mujeres tienen que ir intercaladas en fórmula con los hombres. Este sistema cremallera del que hablamos, una fórmula de hombres, una fórmula de mujeres. Después, las fórmulas encabezadas por una mujer obligatoriamente tienen que llevar a una mujer como suplente. No más casos Juanitas. Luego evolucionamos al caso Manuelitas y así, porque pues los partidos son muy creativos, pero aquí estamos en las Juanitas. ¿Qué provoca esto? Veamos lo que provoca, cómo aumenta. Aquí los pusimos al revés, las mujeres son estas y los rosas son los hombres. Digo, para esto del estereotipo de género, nada más se los estoy aclarando. Entonces, en 2012, cómo empiezan a subir a partir de esto, de la aprobación de la paridad, veamos cómo van subiendo el número de mujeres que integran la Cámara de Diputaciones, 213 y 287 ya en 2015 y 2021, y en la de 2018 a 21, que esta es la que logra el principio de paridad total, ya estábamos en 246 a 254. En la Cámara de Senados, pues recordemos que las elecciones son cada 6 años, entonces pues el avance se vio un poco más lento, pero pues aquí en 2000, en la última legislatura antes de esta, pues ya estaban casi en paridad en la del 2018 al 2024. Y bueno, esto es importante para ver cómo sí las acciones afirmativas funcionaron, pero era claro que teníamos que dar otro paso y ese paso se llamó incorporar la paridad a la Constitución. ¿Y por qué? Porque ahora ya no era una recomendación ni una súplica a los partidos políticos, es una obligación constitucional. Esa obligación del 14 se quedó en obligación para postular solamente a las candidaturas y de aquí se excluyó a los ayuntamientos, no sabemos por qué. Hubo sentencias de sala superior que justamente hablaban y garantizaban la paridad horizontal y la paridad vertical, pero pues aquí nos quedamos a constitucionalizar el principio de paridad solamente en las postulaciones. La de 2019 sí tenía que ver con ahora incidir en el resultado, es decir, que los órganos
en los 3 poderes del Estado, en los 3 niveles de gobierno, en los órganos autónomos, como los OPLES, como el INE, o bajo sistemas normativos internos, también tuvieran que estar conformados de manera paritaria. Es decir, ya estamos hablando del resultado. La postulación sí ayuda, que estén postuladas más mujeres, ayuda a que más mujeres lleguen, pero aquí nos permite tener incluso otros mecanismos para garantizar que sí se cumpla con la paridad en la integración. Coahuila, pues ¿cómo estamos ahora en Coahuila? Coahuila, el Congreso está integrado por 12 mujeres y 13 hombres, un total de 25. Pero vemos entidades federativas en las que en la mayoría, pues hay, por ejemplo, arriba en en Baja California, tenemos 16 mujeres y 9 hombres, por ejemplo. Tenemos algunas otras en que estamos en la Ciudad de México, por ejemplo, o en Morelos, que son 50 y 50%. Yucatán, pues tiene un hombre más que una mujer, pero digamos que el panorama general, salvo algunos casos disonantes, la mayoría es que se cumple con la paridad, pues que es un principio constitucional. En Coahuila, en relación con las presidencias municipales y las alcaldías, pues el atraso que hay, ¿no? Hay 24 hombres y 14 mujeres, y esto es una constante a lo largo del país, que las mujeres en estos espacios están subrepresentadas, están en un rango del 22%. Si la paridad es el 50% y apenas es el piso, vean dónde estamos respecto a las presidencias municipales. Y cuando nos empezaron a decir que no había mujeres que estuvieran capacitadas para política, lo propusimos en la Ciudad de México, era quitarles a los partidos un 3% de financiamiento para capacitación, promoción y liderazgo de mujeres, para quitarles este pretextito de no hay mujeres capacitadas, no hay mujeres que quieran estar en política. Y ese 3% en este año a nivel federal equivale a 210 millones de pesos. A nivel local también están obligados los partidos políticos a dar ese 3%. Y a nivel local es donde hay más incumplimiento de dedicar este 3%. ¿Qué tenemos además? El problema de cómo se gasta este 3%. Tiene que gastarse en actividades sustantivas, en actividades que realmente les sirvan a las mujeres que soliciten este 3% para cursos, talleres, libros, etcétera. Es muy importante el trabajo que van a hacer todas las que van a entrar, porque yo diría, primero, pues tienen que estar juntas, no importa del partido que sea, en estos temas tienen que ir de la mano, tienen que visibilizar esta violencia y tienen que exigir estos derechos. ¿Qué hacen estos conversatorios y estos foros? Decirles qué sí hay, cuáles son las herramientas que sí tienen, porque luego lo que nos pasa es, yo no sabía que yo tenía el 50% del financiamiento público, yo no sabía que yo tenía acceso a radio y televisión, yo no sabía que podía denunciar esto. Y un ejercicio que siempre hacemos con muchas cosas es, oigan, ustedes han sido violentadas políticamente, y de verdad es que yo creo que la mayoría dice, no. Y cuando empiezas a contar cosas, oye, te invitaron a la reunión, te dieron la información, ganas lo mismo, haces tal, ya que empiezas a decir ejemplos, no, eso sí me pasó. Eso es una irregularidad, eso es violencia, eso está tipificado, eso es un delito. Y tenemos que entenderlo así porque tenemos que presentar estas denuncias, porque si no, no vamos a avanzar. ¿Nosotros en qué tenemos que pensar? Sí, en ver cómo las sanciones inhiben la violencia, sí, en tener mejores herramientas, pero necesitamos de quienes son precandidatas, candidatas y hoy candidatas a punto de entrar para que nos den estos elementos de retroalimentación para que podamos seguir avanzando en prevenir, en atender, en sancionar y en erradicar la violencia política contra las mujeres. Así que aquí vamos todas, todos y todes juntas, porque aquí hay varios hombres aliados que les reconozco por supuesto su trabajo, y pues lo que queremos es aportar, apoyar y darles las herramientas para que ustedes puedan hacer este ejercicio del cargo en condiciones libres de violencia,
conectadas con nosotros como autoridades electorales. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos toda esta información muy importante. Gracias. Hola, pues bienvenidas en esta tercera temporada de las jornadas regionales. Como en todas las temporadas, hemos dado la bienvenida siempre a nuevas adheridas. Y bueno, la idea es que podamos ser parte, ¿no?, de la red, trabajar en conjunto, seguir llenándonos de las experiencias de las demás integrantes de la red. Siempre se han compartido experiencias muy buenas de temas y actividades que ya se han implementado en diferentes municipios del estado y que ustedes les pueden servir ahora que van llegando o ahora que van repitiendo, si fuera el caso, ¿no? Entonces, estamos muy gustosas de que se adhieran a esta red, cada vez se va haciendo más grande. Entonces, pues la idea es hacer este protocolo y también darlo como mensaje para quienes nos siguen en las redes sociales, que puedan ver que si no están adheridas a esa red, pues la invitación sigue abierta para que se incorporen, en cualquier momento lo pueden realizar. Pueden mandar por ahí un mensaje a las redes sociales del instituto o al correo oficial del instituto y les estarán enviando la información necesaria para que se adhieran. Y la idea es darles la bienvenida y que ustedes puedan hacer esta firma protocolaria. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y muchísimas gracias por adherirse e invitarlas a todas las que están aquí a que inviten a sus compañeras. La verdad es que que corran la voz. El chiste de esta red es precisamente que aquí no importan los colores, no importan los partidos. Aquí lo que importa es que son mujeres, somos mujeres y ya llegaron y ya están como electas. Para que puedan correr la voz y puedan hacer este intercambio de experiencias y ayudarnos unas a las otras. Entonces, nada más esta invitación para que puedan replicar a su vez esta invitación y que cada vez seamos más. Muchísimas gracias. A continuación va a tener lugar el taller de intercambio de experiencias, para lo cual damos la bienvenida a nuestra tallerista, la maestra Teresa Evia Rocha, presidenta de 12,624 consultoras. Un aplauso, por favor. Que agradezco mucho la invitación del instituto y pues agradezco todavía más la presencia de ustedes en este evento. Qué alegría que haya tantas mujeres en los cargos de concejalías de los ayuntamientos, porque como nos mencionaba la consejera Carla, el ámbito municipal es el que ha costado más trabajo que las mujeres les abran el espacio para llegar a esos cargos. Las mujeres son bienvenidas en la política. Y aquí, no sé si alguna cuando llegó le tocaron fanfarrias, le dijeron pásale, aquí está la alfombra roja, adelante, o si tuvieron que batallar un poquito para hacerse un espacio en un ámbito en donde pues, las mujeres no somos tan bien recibidas. La diferencia entre los sexos, porque bueno, si yo les pregunto que si hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, a lo mejor me dirían que sí, pero en la práctica resulta que el hecho de nacer hombre o mujer, de entrada, antes de que alguien sepa hablar y se muestre si es capaz o incapaz, de entrada, el ser hombres o ser mujeres nos colocan en una posición diferente. Y sobre todo en la esfera política, a las mujeres nos han colocado desde que hay una organización social en una situación de desventaja. Hay una relación de poder que es asimétrica, en donde los hombres han estado al frente de las instituciones y de los cargos de representación y ellos han detentado el poder pues, desde siempre, ¿no? El hecho de que las mujeres lleguen a los cargos, de pronto se vive como una especie de usurpación.
cuando en 1917, en la Constitución de 1917, se estableció en el artículo 34 que es ciudadano mexicano el que tuviera 18 años y una forma honesta de vivir, y en el artículo 35 se decía que los ciudadanos tenían derecho, entre otras cosas, a elegir y ser electos. Pero estaba en masculino, toda la Constitución estaba en masculino. Pero resulta que cuando algunas mujeres muy activas dijeron, oigan, pero yo quiero ser candidata a una diputación, a una regiduría, yo quiero votar, les dijeron, no, ahí dice mexicanos, ciudadanos, está en masculino. Y eso hizo que cuando supuestamente en el 17 estos derechos fueran universales, todas las mujeres quedáramos fuera de ese pacto social y que se nos negara el derecho al voto. Así que de ese entonces pasaron 36 años hasta que en 1953 se logró un cambio en la Constitución que agregaba la palabrita mujeres, y entonces son ciudadanos de la República los hombres y las mujeres que tuvieran más de 18 años y una forma honesta de vivir. Entonces, desde ahí las mujeres tenemos una brecha en el momento de llegar al poder. Pero aun cuando se logró ese derecho al voto, pasaron por lo menos 40 años antes de que las mujeres realmente llegaran en números un poquito más decentes, porque iban llegando de una en una, de dos en dos, las primeras senadoras llegaron hasta 1980, o sea, fue muy tardío el que los partidos abrieran el espacio a las mujeres. Tenían ya el derecho constitucional, pero en la práctica todavía no. Tuvieron que establecerse cuotas de género en los 90 para que finalmente los partidos se vieran obligados a meter mujeres en las listas, a registrarlas en las candidaturas, porque voluntariamente no lo hubieran hecho, pues todavía estaríamos sentadas aquí esperando a estas acciones que de una manera más eficaz podía garantizar que las mujeres llegaran efectivamente a los cargos de representación pública. Y aún con las cuotas, que si se acuerdan primero era nada más una recomendación a los partidos, en 1993, que les decían, oigan, y sería bueno que tomaran en cuenta a las mujeres e impulsaran su participación. Ni siquiera había un porcentaje, ni siquiera había una sanción. Después, en 2002, ya se llegó al número del 30% y se hizo obligatorio, y en el 2008 se subió a 40%. Pero con todo y todo los partidos seguían haciendo trampas. Ya ahora tenemos una legislación que es una chulada, ejemplo para el mundo entero, porque los partidos tienen que postularnos paritariamente y además tenemos que estar también en el mismo porcentaje de 50-50 en todos los órdenes y poderes del Estado. Pero la sorpresa es que sigue habiendo una serie de obstáculos para las mujeres de los que ya nos hablaban. Por ejemplo, no les dan el mismo apoyo en las campañas, sufren violencia política en razón de género, que esto es pues estos ambientes hostiles que enfrentan las mujeres, en donde hay una desconfianza básica a sus capacidades, a su derecho. Este tema de la violencia, que aparentemente es nuevo porque es hasta 2020 que se regula, que se legisla al respecto, en realidad tiene tantos años como años tienen las primeras exigencias de las mujeres de ser reconocidas en el espacio público. Y luego, pues en México, desde 1824, ya hay mujeres que exigen el que se reconozca su derecho al voto. Y bueno, batallan muchísimo para conseguirlo, pues pasan años, mujeres que se organizan, esfuerzos, exigencias, sufren violencia. Y eso que ellas sufrían en ese momento no tenía nombre, pero se llamaba violencia política contra las mujeres en razón de género. Y claro, a medida que más mujeres llegan a los cargos,
pues esta violencia, por un lado, se visibiliza más, pero por otro lado también se exacerba, porque no es lo mismo que, como pasaba en los 90s, pues llegaran 10% de mujeres al Congreso, a que de pronto ahora haya 50% de mujeres en el Congreso. 10% como quiera, les hacen canchita y como quiera, son unos cuantos señores que quedaron fuera, pero ya cuando se trata de cumplir con la paridad, pues entonces ya empieza a haber mucho más resistencia por parte de quienes han detentado el poder. Esta presencia masiva de las mujeres ha dado lugar a lo que las teóricas llaman un contragolpe. O sea, a mayor número de mujeres, mayor resistencia. La violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos más importantes por los que se mantienen las mujeres en una posición de sumisión y de subordinación con respecto a los hombres. Porque ¿qué pasa en la esfera pública cuando de una manera visible se empieza a violentar a una mujer que quiere acceder a un cargo o que ya está en un cargo? ¿Qué efecto creen que tenga eso, por ejemplo, en las jóvenes que están pensándosela si le entran o no le entran a la política? O sea, se desmoralizan. Sí resulta inspirador que alguna esté, pero cuando ven que el trato no es adecuado, entonces hay un desmoralizamiento y hay un alejamiento de la política, que es, pues, en parte una de los resultados que se buscan. Las leyes que se reformaron en 2020, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos proponen, o más bien nos muestran una definición de esta violencia que dice que son las acciones u omisiones en contra de una o varias mujeres dentro de la esfera pública o privada que, basadas en elementos de género y que tienen como objeto limitar o anular el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, y puede ser una violencia física, psicológica, sexual, simbólica, económica o patrimonial. Y esta red a la que son invitadas, pues es un espacio único justamente para intercambios de este tipo de experiencias y también para apoyos, porque allá afuera está canijo el escenario. Entonces, mientras más puedan sentir la fuerza colectiva, más podrán ustedes no solo avanzar, sino también protegerse y proteger el corazón, amigas, porque esa parte es importante también. O sea, sí van a tener un poco que llegar con escudo protector para que, pues, el ambiente hostil que probablemente encuentren no les afecte de más, ¿no? Digo, no hay manera de que no les afecte, pero que no sea de más. Y pues nada, darse un abrazo, agradecerse unas, desearse buena suerte las otras. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.